De la mañana voy a dar paso al mensajero de la palabra, Pastor Lorenzo. Mucho protocolo, pero son los pasos de bioseguridad. Sí, buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios a todos los que han venido hoy día y también gracias a Dios a los que están conectados a través del Zoom. Ora a Dios que en esta mañana Dios nos pueda dar una palabra. Amén. Vamos a leer la palabra clave y voy a orar. Apocalipsis capítulo 3, versículos 2 y 3. Leamos juntos, 2, 3. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por este tiempo, su misericordia, Señor, de darnos este tiempo para escuchar tu palabra, Señor. Te pido que puedas limpiar con tu sangre preciosa todos mis pecados, Señor, y así en esta mañana solo tu palabra sea revelada, Señor. Que podamos recibir un mensaje directo de usted hacia cada uno de nosotros, Señor. Bendiga a cada uno de mis hermanos también, que puedan tener oídos espirituales en esta mañana para poder oír una palabra, Señor. Padre, se lo pido todo esto orando en el nombre de Jesús. Amén. El título del pasaje de hoy es Sé vigilante. El pasaje de hoy es el mensaje a la iglesia de Sardis. Sardis era una próspera ciudad comercial a unos 50 kilómetros al sureste de Tiatira, situada estratégicamente en la intersección de varios caminos y rutas comerciales muy importantes. El río Pactolo estaba cerca de la ciudad, donde se traía enormes cantidades de oro. Por eso la primera moneda en Asia Menor fue justamente en Sardis. Su riqueza era grande. Sobre todo, la ciudad estaba edificada sobre una colina tan pendiente que por sus defensas naturales parecían casi imposibles de conquistar. Ahí vemos unas imágenes. Ahí encima de la montaña es donde estaba la ciudad de Sardis. Ahí en la esquina, todo eso era la ciudad de Sardis. Ahí en la esquina se ve, a este lado, eso ahí. Ahí se ve unos restos de los muros de la ciudad de Sardis. Vamos a la siguiente imagen. Ahí está. ¿No? Sí. Sí. A lo largo de más de 500 años de su historia, solo 2 veces fue destruida, conquistada. En la primera fue conquistada por Ciro el persa en el año 548 a.C. Ciro vino con sus ejércitos para conquistar la ciudad, pero no sabía cómo, pues parecía imposible. Pero sucedió que un soldado de Sardis, estaba ahí en la montaña, al parecer se durmió y su casco cayó de la montaña. Y él bajó por un sendero, por un sendero secreto para recoger su casco, sin pensar que los persas lo estaban observando. Entonces, esa misma noche los soldados persas entraron por ese sendero secreto, subieron la montaña y abrieron las puertas de la ciudad de Sardis. Ellos invadieron la ciudad
en aquella noche. Encontraron allí que todos los soldados de Sardis estaban durmiendo, ninguno vigilaba. Esa misma noche fue conquistada la ciudad de Sardis. Después, pasando casi 330 años, desde ese entonces se repitió la misma historia. Fue conquistada esta vez por Antíoco en el año 218 a.C., casi de la misma manera. En 2 ocasiones fue conquistada. Pero a pesar de estos 2 sucesos, la ciudad de Sardis se levantó y gozaba de abundancia material y tenía seguridad. Muchos creen que la ciudad de Sardis representa a la iglesia de nuestro tiempo. A pesar que habían transcurrido 2000 años desde ese entonces, muchos cristianos llevan su vida con el mismo lema de la iglesia de Sardis: creer en Jesús y vivir tranquilo. Viviendo en este ambiente, muchos llevan sus vidas cristianas adormecidas espiritualmente. En el pasaje de hoy, el Señor exhorta a todos nosotros: sé vigilante. Ora a Dios que en medio de este mundo materialista podamos llevar una vida de ser vigilantes. Amén. Primero, los cristianos que se acomodaron en la riqueza y seguridad de Sardis. Miren el versículo 1a. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Aquí el Señor se presenta a la iglesia de Sardis como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Los 7 espíritus de Dios se refieren al Espíritu Santo y las 7 estrellas a los líderes de las iglesias. En una mano el Señor sostenía al Espíritu Santo y en la otra a los líderes de la iglesia. Ahora, ¿por qué el Señor se le presenta de esta manera? Era porque el Señor estaba dispuesto a restaurar y reavivar la iglesia de Sardis con su Espíritu Santo. ¿Cómo era la iglesia de Sardis? Miren el versículo 1b. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. A diferencia de las otras iglesias, a Sardis no la elogia, sino que directamente la reprende por su estado espiritual. El Espíritu Santo discernió el estado espiritual de la iglesia, que tenía nombre de que estaba viva, pero estaba muerta. Según otra versión, tienes nombre de que vives, tienes fama de estar vivo. Es decir, esta iglesia gozaba de una buena reputación en medio de la sociedad. Según nuestro tiempo moderno, muchos se habrían congregado. Habría sido una iglesia grande, con todos los ambientes con full aire acondicionado, los asientos muy cómodos, un ministerio de música espectacular. Muchos programas interesantes no le faltaba. Por eso tenía fama de que estaba viva. Pero, ¿cómo el Señor los vio? El Señor le dijo: está muerta. ¿Qué significa que está muerta? Muerta quiere decir que está separada de Dios, que es el dador de la vida. Ellos vivían separados de la vid. Ellos no recibían el nutriente que viene de la vid, que es el Señor. Es decir,
no tenían esa relación personal con Dios mismo. La iglesia de Sardis era rica, entonces debería crecer y estar viva. Sin embargo, ¿por qué habría llegado a este estado espiritual de muerto? Podemos hallar su respuesta en el versículo 4a. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Esto quiere decir que la mayoría había manchado sus vestiduras. Manchar sus vestiduras significa que no se han mantenido puros de la contaminación del pecado. ¿De qué clase de pecados se habrían contaminado? A simple vista no podemos saberlo, pero cuando escudriñamos los versículos 2 y 3 podemos darnos cuenta. Miren versículos 2 y 3. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Aquí vemos 5 verbos principales: ser vigilante, afirmar, acordarse, guardar, arrepentirse. Está congelado. A simple vista no podemos saber cuál es el punto del Señor porque vemos 5 verbos. Pero en el versículo 3b, terminando de decir estos verbos, dijo: pues si no velas. Según la Biblia original griega, la palabra vigilante y velas son la misma palabra. El Señor exhortó diciéndole: sé vigilante, y terminó diciendo: si no velas. Aquí nos damos cuenta cuál es el punto del Señor: ser vigilante. ¿Por qué el Señor enfatiza en ser vigilante? Porque ellos se habrían contaminado del pecado de adormecimiento, que es lo contrario de ser vigilante. Humanamente, adormecer tal vez no es nada malo, pero espiritualmente es un pecado serio delante de Dios. ¿Cuáles son las características de los que están adormecidos? Ellos no están conscientes de su entorno. Aunque un ladrón le saque su celular del bolsillo, ellos no lo saben. De igual manera, los que están adormecidos no tienen sensibilidad espiritual. Tal vez alaban a Dios, pero no de corazón. Tal vez sirven, pero lo hacen por cumplir. Asisten a la iglesia, pero como algo rutinario. Leen la Biblia sin arrepentimiento. Totalmente no tienen sensibilidad de la voluntad de Dios. Ellos son insensibles a la esperanza de Dios que los llamó. Los hermanos de Sardis mancharon su vestidura, se acomodaron a la riqueza y seguridad de la ciudad. Y según el versículo 5, sus nombres en el libro de la vida estaban a punto de ser borrados. El ser humano es muy propenso a dejarse influir con su entorno. El mundo en que vivimos es como un horno ardiente en llamas que fácilmente puede consumirnos.
en el libro de Génesis, Lot comenzó su trayectoria de fe junto con su tío Abraham. Había un tiempo que entre Abraham y Lot hubo problema, pues cada uno tenía muchos bienes y ya no podían estar juntos. Entonces Abraham le dio a escoger la tierra a Lot. Lot escogió la llanura del Jordán, la tierra que se veía mejor, buscó su seguridad. Y se fue hacia el oriente y habitó en las ciudades de la llanura. Pero poco a poco fue poniendo sus tiendas en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Sin darse cuenta, se acomodó a la cultura de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Quedó adormecido y terminó su vida miserable. Hermanos, ¿en qué sentido nos acomodamos? El mundo nos presenta muy atractivamente la riqueza y seguridad de Sardis. Un buen trabajo, un auto de lujo, casa, departamento, lote, etc. Tenemos que trabajar duro para establecer nuestra vida y sustentar a nuestra familia. Para servir la obra de Dios, llevar una vida pastoral, Dios sabe lo que necesitamos. Dios anhela proveernos todas estas cosas si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Hermanos, ¿creen que Dios los salvó? No pertenecemos al mundo. Fuimos rescatados de este mundo para crecer como un reino de sacerdotes y gente santa de Dios. Siendo llamados y rescatados por Dios, si nos comparamos con la gente del mundo y nos acomodamos al estilo de vida de ellos, estamos adormecidos. Si nuestra vida no se centra en el llamamiento de Dios, estamos adormecidos. Estamos muertos. Nuestro nombre está a punto de ser borrado del libro de la vida. Sé vigilante, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces, ¿cómo podemos ser vigilantes? En los versículos 2 y 3 podemos hallar su respuesta. Segundo, sé vigilante. Miren de nuevo los versículos 2 y 3. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Como habíamos dicho en la primera parte, el verbo clave entre los 5 es ser vigilante. Los otros 4 verbos, afirmar, acordarse, guardar, arrepentirse, explican cómo podemos ser vigilantes. Afirmar las otras cosas que están para morir. Para ser vigilante tenemos que afirmar las otras cosas que están para morir. Aquí las otras cosas que están para morir se refieren a algunos hermanos cuyos nombres pueden estar a punto de ser borrados del libro de la vida si no los ayudan. Para vivir con el espíritu de vigilante,
no tenemos que llevar una vida egocéntrica, sino tenemos que apacentar activamente a las ovejas que Dios nos ha encargado. Cuando llevamos una vida egocéntrica, sin darnos cuenta, quedamos adormecidos. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Dice que el cerebro humano pierde su memoria de los sucesos experimentados si no se acuerda repetidas veces. Tiene que acordarse repetidas veces para no olvidarse. La gracia de perdón de Dios y la gracia de llamamiento de Dios son lo mismo. Tenemos que acordarnos de esa gracia y revivirla constantemente. ¿De qué vida Dios me salvó? ¿Y con qué esperanza Dios me salvó? Por eso el apóstol Pablo dijo en Corinto: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Esta palabra es el pan diario de la anterior semana. Cuando medité en esta palabra, me hacía recordar la gran gracia de Dios sobre mi vida. ¿De qué vida me sacó? Era un joven perdido en los deseos de la carne, sin esperanza. Pero Dios vino y me llamó con su palabra: sígueme. Podía ver su gran esperanza sobre este pecador que se iba a encargar de mi vida. Y Él ha sido extremadamente fiel, pues ahora hasta me está entrenando como mensajero independiente. Eso es gran esperanza de Dios que no merezco. Recordar esto me conmovía y nacía en mí servirlo de todo corazón. Nacía ese espíritu de ser vigilante. Amén. Cuando nos acordamos de la gracia de Dios, se despierta en nosotros ese espíritu de ser vigilante. Ahora también el Señor dijo: guárdalo. Guárdalo, en la Nueva Versión Internacional dice: obedécelo. ¿Por qué es importante obedecer? Porque cuando obedecemos, recién experimentamos el poder de la palabra y así podemos mantener el espíritu vigilante. Cuando procuramos obedecer a una palabra en nuestra vida práctica, podemos despertarnos de nuestro adormecimiento espiritual. En la anterior semana, en el anterior mensaje que serví, Dios me dijo: sé fiel hasta la muerte. Traté de obedecer a esta palabra sirviendo su obra de todo corazón. En especial, preparar el mensaje dándole más tiempo, quedando en las noches hasta tarde para meditar en su palabra. Y así en el día viernes, en la reunión con los mensajeros, tratar de tener un punto claro del mensaje. Esto de alguna manera me hace vivir con ese espíritu vigilante, pues de alguna manera estoy sirviendo centrado en la obra. También podía servir a una oveja dándole estudio los jueves a las 6 de la mañana. Por último, el Señor dice: arrepiéntete. Muchos tienen un concepto negativo de arrepentimiento. Arrepentirse es volver a Dios por fe. Es la única manera de despertarse de nuestro acomodamiento en este mundo. Cada día, por arrepentimiento sincero, podemos mantener ese espíritu de ser vigilante. Miren el versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. En Sardis había unas pocas personas que no habían manchado sus vestidos, viviendo en el mismo ambiente de la ciudad. ¿Cómo ellos
no habían manchado sus vestiduras. ¿Será que ellos eran superdotados? No. Ellos son los que vivían con ese espíritu de ser vigilante. La gran mayoría quedaron adormecidos, pero muy pocas personas vivían con ese espíritu de ser vigilante. Esto es igual en nuestro tiempo. Muchas personas quedan adormecidas y pocas personas viven con ese espíritu de ser vigilante. El Señor anhela que seamos esas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Amén. Miren el versículo 5 y 6. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la recompensa gloriosa y eterna para el que venciere, para el que tiene ese espíritu de ser vigilante. Este último tiempo, cambiando mi rutina, siendo asesor inmobiliario, me estaba adormeciendo con las riquezas de este mundo. Me estaba comunicando con personas de estatus social alto. Nacía en mí el querer tener las cosas materiales y más también en este tiempo que estamos buscando dónde vivir. Esto de alguna manera no está mal, pero sin darme cuenta me estaba centrando solo en eso. En medio de esto, preparar el mensaje lo hallaba pesado y no podía escribir. Pero Dios me dijo: sé fiel hasta la muerte. Es como si Dios me dijera: sé vigilante. Obedeciendo a esta palabra, podía salir de mi estado acomodado y centrarme en poder servir su obra de todo corazón. Pude buscar a las ovejas y Dios tuvo tanta misericordia que esta semana pude volver a hacer estudio con 3 ovejas que no hice hace tiempo. Incluso vinieron al culto. Señor, perdóname por engancharme, acomodarme con las riquezas de este mundo. Ayúdame a poder tener ese espíritu de ser vigilante y así pueda servir tu obra activamente. Amén. Concluyendo, viviendo en este mundo sin darnos cuenta, quedamos adormecidos, nos acomodamos en la riqueza y seguridad. Pero Dios no nos descarta. Dios nos da su palabra de exhortación. Sé vigilante. Ora a Dios que en medio de este mundo podamos aceptar esta exhortación y así podamos crecer con el espíritu de ser vigilante. Amén. Vamos a hacer la palabra clave y voy a orar. Versículos 2 y 3. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias por su palabra, Señor. Viviendo en este mundo, es como un horno caliente en llamas que fácilmente nos consume, Señor, y quedamos sin darnos cuenta, adormecidos, acomodados en la riqueza y seguridad de este mundo. Pero, Señor, tenga misericordia de nuestra vida. Ayúdanos a oír su palabra de exhortación. Sé vigilante. De esta manera, Señor, podamos despertarnos, salir de ese estado acomodado y vivir con ese espíritu de ser vigilante, sirviendo, centrado en servir tu obra de todo corazón. Te lo pido, Padre, todo esto orando en el nombre de Jesús. Amén.